aclaraciones ahí con respecto a los anuncios. Es que la inversión por pareja para la actividad de matrimonios es 3,000 colones. O sea, usted viene con su esposo, con su esposa y tiene que pagar 3,000 colones nada más. La otra semana tenemos bautismo. Levante la mano quien se alegra por eso. Es una decisión importante, ¿verdad? Pero aparte de los bautismos vamos a tener un invitado, Marco Vega, va a estar acompañándonos en la enseñanza, entonces no se lo pierda. Y también a partir de junio vamos a tener el último sábado del mes con el culto. Esa semana no se va a hacer domingo, sino que se va a hacer sábado, para que tampoco se lo pierdan. Perfecto. Hermanos, bueno, qué buena cantada nos pegamos ahora, ¿verdad? Me alegra mucho. Ahora, bueno, hemos tenido el agrado de que el pastor nos pida de hablar de algo muy importante, que es el matrimonio. Vamos a hacerlo de forma que nos vamos a trasladar más o menos unos 400, 500 años antes de Cristo, ¿ok? En el exilio babilónico. Bueno, entre el exilio babilónico y la restauración del muro de la ciudad de Jerusalén. Entonces vamos a hablarles un poquito de en dónde vamos a estar viajando hoy y cómo esa historia nos va a ayudar el día de hoy a formar un nuevo matrimonio. ¿Recuerdan cuál es la serie? Ajá, muy bien, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces hoy nos toca un nuevo matrimonio, ¿ok? Bueno, como les comentaba, resulta que vino Babilonia y conquistó Jerusalén, ¿verdad? Y pues los judíos, los israelitas estaban todo mal. En ese tiempo estaba reinando Nabucodonosor, ¿verdad? Entonces el templo se destruyó. Recordemos que la muralla de la ciudad también, y eso era algo muy importante para el pueblo. Todo eso estaba todo mal. Pasaron décadas, ¿ok? Y resulta que más bien ahora Babilonia fue conquistado. ¿Por quiénes? Por Persa, ¿ok? Bajo el rey Ciro. Bueno, sí, Ciro el Grande. Este hombre era más o menos malo e hizo un decreto, el cual permitía a los judíos estar, algunos ahí en Persia trabajando, etcétera, trabajando para ellos, y otros ir a Jerusalén. Resulta que de los hombres que quedaron en Persia trabajando para el rey, quedó un hombre llamado Nehemías. En ese tiempo que Nehemías estaba ahí, era el copero del rey Artajerjes. Era otro rey. Antes, como ustedes saben, pasaban siglos de siglos, años de años, reyes tras reyes, o sea, reinando el mismo pueblo. Entonces, en este caso, cuando estaba Nehemías, estaba Artajerjes. Bueno, como les comentaba, él era el copero del rey. Un copero antes era una persona de confianza porque se tenía que acercar al rey. Sí. ¿Y qué es lo que hacía esa persona? Esa persona probaba el vino del rey antes de que él lo probara, por un posible envenenamiento, porque antes a los reyes, sí, como es ahora bueno, vamos a hablar de eso mejor, se les odiaba. Algunas personas querían matarlos, o también sus propios hijos querían quitarle el poder, etcétera. Por eso era. Entonces Nehemías era una persona de gran confianza para el rey. Resultó, ahí pasó el tiempo, y a Nehemías le llegó la noticia de que su pueblo judío estaba sufriendo, porque, bueno, como lo que les comentaba, que estaba destruido Jerusalén, el muro estaba destruido, etcétera. Entonces él estuvo muy triste, o sea, se sintió muy triste, como cuando a usted le cuentan un problema en su casa, o que una amistad suya está sufriendo. Él sintió ese sufrimiento. Dice la Biblia que él lloró,
estuvo de luto y oró. Algo muy importante que hizo él fue que oró, pero fue algo impresionante porque pidió algo muy grande, pidió que él fuera herramienta para la construcción de las murallas de Jerusalén. Y además pidió perdón por el pueblo, no se olvidó de que él también era pecador y oró por sí mismo y por su familia también, de que fueran perdonados. Resulta, bueno, como me imagino que lo están pensando ya, él estuvo ahí pensando, maquinando cómo iba a ir a Jerusalén. En una oportunidad, bueno, pasó que el rey Artajerjes estaba ahí sentado, ¿verdad? Yo me imagino, así es como me lo imagino, ¿verdad? Luego ustedes leen Nehemías, ¿verdad? Es una gran historia. Llegó Nehemías, probó la copa del rey, todo bien, pero él estaba triste, se le notaba en la cara, como a veces se nos nota mucho. A veces venimos aquí a la iglesia y se nos nota a veces que hay unas cositas, ¿verdad? Que andamos por ahí. Entonces se le acercó al rey y el rey notó su cara, él lo conocía mucho y le dijo que esa tristeza era algo del corazón. Gracias a Dios, Nehemías ya había orado y en ese momento, en esas oraciones rápidas que uno hace también, encontró gracia delante del rey. Porque el rey le preguntó, ¿por qué esa tristeza, verdad? Entonces, Nehemías aprovechó y le dijo que él tenía el deseo de ir a Jerusalén, que el pueblo estaba sufriendo y que necesitaba reconstruir las murallas. Él encontró gracia delante del Señor, al tal punto que el rey le dio cartas para poder construir, para poder llevarse colaboradores, le envió cartas de protección, de todo. Entonces vemos cómo la gracia de Dios, de alguien, podríamos decir simple, porque era el copero nada más, encontró gracia delante de él. Este camino de la reconstrucción del muro no fue fácil, ¿verdad? Él tuvo que luchar con muchas cosas, ahora Sebastián va a hablar de eso, pero igual no se rindió. Y resulta que vamos a ver esta historia porque en el matrimonio es así. El camino del matrimonio no es fácil, es muy difícil, es una construcción. Muchos de nosotros pudimos construir el matrimonio sobre roca firme, otros matrimonios más o menos, ¿verdad? Y ahí van reconstruyendo o construyendo, más bien construyendo algo nuevo. Hay otros matrimonios, habemos otros matrimonios que hemos tenido que volver a reconstruir, hemos tenido que volver a levantarnos porque nos hemos lastimado los unos a los otros. Por eso el día de hoy vamos a comparar esta historia de Nehemías con el matrimonio. Si quieren me acompaña a orar para que Dios siga haciendo en este lugar. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos todo lo que somos, todo lo que pensamos, Señor, todo lo que sentimos, los que nos reunimos acá, Señor, y aún los que están viendo. Señor, ponemos toda nuestra vida delante de ti y te pedimos que te glorifiques, Señor, que nos enseñes, que nos moldees, que nos ayudes a entender esta palabra y sobre todo a ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, me van a escuchar un ratito más. Ahorita escuchan a Sebas. Punto 1. Una nueva vida en matrimonio se construye con gratitud. Vamos a leer Nehemías 5 del 14 al 18. Durante 12 años mis familiares, bueno, y les cuento, esto es Nehemías escribiendo o contando, relatando su historia. Durante 12 años mis familiares y yo no aceptamos la comida del rey, que me correspondía como gobernador de Judá, porque después de un tiempo el rey lo nombró gobernador. Fui nombrado gobernador en el año 20 del reinado de Artajerjes y estuve en ese cargo hasta el año 32. Los que habían gobernado antes que yo fueron malos con el pueblo, porque cobraban 40 monedas de plata al día por comida y vino. También sus ayudantes habían sido malos, pero yo no hice eso porque, escuchen esta parte, porque amo
y respeto a Dios. Me dediqué a reconstruir el muro de la ciudad y no compré ninguna propiedad, oiga. Todos mis ayudantes colaboraron en construcción. Además, yo les daba de comer a 150 judíos, vea qué capacidad este hombre, incluidos sus jefes, sin contar a todos los de otras naciones vecinas que también venían a mi mesa. Todos los días se preparaba por mi cuenta un buey, oigan, 6 de las mejores ovejas y también aves. Cada 10 días se servía abundante vino. Sin embargo, no cobraba lo que me correspondía como gobernador, porque la gente ya sufría bastante. Voy a comentarles qué es la gratitud. La gratitud, leo para ustedes, es un sentimiento, una emoción, una actitud de, quiero que se queden con esto, reconocimiento y valoración ante un beneficio, favor o aspecto positivo recibido. El matrimonio es eso, y a veces lo vemos negativamente. A pesar de que nombraron a Nehemías gobernador, él no tomó nada de sí para poder ayudar a su pueblo. Muchas veces en el matrimonio nos tenemos que olvidar de nosotros mismos y ayudar a nuestro cónyuge. Nehemías, ¿por qué hacía esto? Nos preguntábamos, porque él tenía sentido de pertenencia en un lugar. Y el sentido de pertenencia nos lleva a agradecer, porque el ser humano necesita identidad, ¿cierto? Yo admito que yo necesito familia, yo quiero tener una casa en donde estar en paz. Y ese sentido de pertenencia nos ayuda a cuidar el matrimonio. En el matrimonio, como les decía, es importante tener sentido de pertenencia, porque si no empezamos a hacer las cosas por obligación. ¿A cuánto nos ha pasado? Y nos desgastamos. El sentido de pertenencia nos tiene que llevar, como decía Nehemías, al amor y al respeto. Así como Nehemías tenía amor y respeto por Dios, y por eso no agarraba lo que le correspondía, incluso al ser gobernador. ¿Cuántas veces en el matrimonio decimos, yo merezco, yo quiero, yo? Y en el matrimonio no es así. Tenemos que pensar en el beneficio del otro. Él pudo tener una actitud de mandar, reclamar, exigir. En cambio de eso, tuvo un corazón servidor. Resulta que el matrimonio, hermanos, es un pacto de servicio. No para ser reconocidos como reinas y reyes, para andar mandando y quejándonos por todo. Reconocer la importancia del matrimonio hace que seamos agradecidos por lo que tenemos. ¿Qué tenemos, hermanos? Compañía, alimento en casa, hijos, familia. Nehemías reconocía la importancia del pueblo de la ciudad de Jerusalén. Él sufría y lloraba por su pueblo, por el perdón de sus pecados, la reconstrucción del muro de la ciudad. Así que, ¿qué tiene que haber en nuestro matrimonio? Tenemos que reconocer a la persona que tenemos a nuestro lado primero. Lo importante que es nuestra persona de lado. Ante los ojos de Dios, ¿qué tan importante es Dios? ¿Qué tan importante es Sebas para Dios? Pregúntese usted hoy, ¿qué tan importante? Y pone el nombre de su esposo para Dios. Como decía Nehemías, él merece ser respetado y amado. Yo merezco ser respetada, amada. Nehemías hizo otra cosa, él se responsabilizó por lo que sentía correcto, la construcción del muro. Les pregunto algo, ustedes, les voy a hablar ahora directo a los matrimonios. Cuando se casaron, tenían buenas intenciones, ¿cierto? Sí, bonito, tal vez enamorados. Algunos otros se casaron porque tenían un bebito ahí, ¿verdad? De camino, de ahí la responsabilidad, ¿verdad? También, porque pueden ser por muchas cosas, ¿verdad? Resulta que los buenos deseos de nosotros, ¿de quién vienen? De Dios.
la verdad que nosotros podríamos tener una muy buena intención en casarnos, en tener un matrimonio, pero esas buenas intenciones pueden ser constantes solo si vienen o reconocemos que vienen de Dios. Si no, con el tiempo, vamos a fallar. Vamos a perder esa responsabilidad. El amor nos vuelve a unir, el respeto también y la responsabilidad. Entonces ya hemos hablado de sentido de pertenencia, tenemos que reconocernos el uno al otro, amar, respetar y responsabilidad. ¿Por qué damos carga de los unos a los otros cuando podemos ser ayuda? Vivir en la casa y sentir que somos sirvientes no es correcto. Tenemos que reconocer que nos casamos para dar, para proveer, para cuidar. Agradecer es la clave, hermanos. Hay actos simples que podemos llevar a cabo en nuestras vidas. Por ejemplo, palabras simples como dar gracias por la comida que te hacen es un buen paso. A veces nos pasa que decimos, ay, es que salió así, salió así, y tal vez tuvimos toda la actitud para, no sé, dar comida, etcétera, y hacemos un mal ambiente tal vez. Voy a vacilar porque uno sabe cuando a uno le sale mal la comida. Bueno, las mujeres, díganme si no. Uno sabe, uno dice, uy, esto va a estar. Entonces no es necesario que nos digan, lo recuerden una vez. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando reconocemos que, bueno, nuestro esposo es importante? Uy, Dios, ¿qué decimos? Dios, ayúdame a la próxima vez a hacer mejor las cosas, ¿cierto? Y pasa. Dar gracias, y en el lado de la mujer, dar gracias a Dios por tu esposo porque trabaja, va afuera y se cansa y llega a la casa cansado, pero es porque está trabajando por vos y por tus hijos. ¿Cuántas mujeres acá hay quienes les gusta que el hombre, llegan y uno quiere reclamarles todo lo que pasamos en la casa, ahí todo el estrés, etcétera? Se soñó que él era infiel. Ayer estábamos hablando de eso, ayer con los chiquillos, que bueno. Tenemos que tener sentido de responsabilidad. Tenemos que saber que el uno y el otro está trabajando, el uno y el otro. Tenemos que dejar de reclamarnos. Dar gracias por lo que tenemos en el presente, en nuestro matrimonio, hará que dejemos de reclamarle a nuestro marido o esposa por lo que no tenemos en casa. Entonces, ser agradecidos primero. Y así no nos sentiremos más solos. No tomaremos malas decisiones que afectarán todo nuestro matrimonio. Vean, ser mal agradecidos nos nubla y no nos deja ver el privilegio que tenemos de que Dios nos haya permitido tener una persona a nuestro lado y que nos acompañe de por vida. Estar mal agradecidos nos puede llevar a la infidelidad y buscar en otras personas lo que en realidad no hemos perdido en casa o no hemos podido cultivar en casa. Den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Si es voluntad de Dios, hermanos, de ahí, dar gracias a Dios es porque es un principio que tenemos que poner en práctica en un nuevo matrimonio. Hay algo muy bonito que les leí en Nehemías 13. En el pasado, déjenme ver. En Nehemías 15, ¿verdad? No, en Nehemías 5, 14 al 18. Y era que Nehemías, al ser agradecido, él pudo alimentar a muchas personas y dar a su pueblo, a sus colaboradores. Era algo impresionante lo que daba. Si nosotros reconocemos la importancia de nuestro matrimonio, y es vacilón porque esto va más para los hombres, si ustedes reconocen la importancia del matrimonio, de sus esposas, Dios les va a dar ese don de dar no solo a su esposa, no solo a sus hijos, sino alrededor.
¿Cuántas familias sabemos acá que los tíos ocupan ayuda? Que los hermanos, que la amiga, el amigo, que la iglesia, que aquí. Cuando el hombre, cabeza del hogar, reconoce lo importante que tiene en casa, Dios le abre puertas para ayudar no solo en casa, sino afuera. También la mujer es un instrumento para eso. Y seguimos. Y yo les quiero preguntar algo. ¿A alguno de ustedes le ha pasado que siente que hace todo bien, que va avanzando, pero empiezan los estorbos en el camino? ¿A quién le ha pasado? Usted siente que va haciendo todo bien, usted dice, no, yo me congrego, yo oro, yo leo la Biblia, o yo estoy trabajando bien. Usted está en su trabajo, lo hace bien y se topa un compañerito por ahí que es un estorbo, o un jefe. Lo promueven, le dan un ascenso porque usted es buen empleado y el jefe ahora es un estorbo. Y así es en el nuevo matrimonio. Cuando usted está caminando bien, van a venir obstáculos. El punto 2 es: un nuevo matrimonio vence los obstáculos porque van a venir. Y les voy a leer Nehemías 6, verso 2. Dice: entonces Sanbalat y Gesem me enviaron un mensaje pidiéndome que me reuniera con ellos en uno de los pueblitos del valle de Ono. Eso era una trampa para hacerme daño. Entonces yo le mandé a decir que estaba muy ocupado con una tarea importante y que no podía reunirme con ellos porque el trabajo se detendría. Entonces está Nehemías con todo su equipo de trabajo, está haciéndolo bien, la muralla se va levantando, todo va bonito, y vienen un par de personas importantes. Ese Sanbalat era el gobernador de Samaria, que era un pueblo que quedaba cerca, que colindaba con ese, que era vecino. Y ese Gesem era un comerciante que dominaba las rutas de transporte, entonces era gente importante, gente de dinero. Todo va bien, todo va caminando y viene un estorbo. Pero ¿qué hace Nehemías? Él se da cuenta que es una trampa. A veces nosotros vamos por nuestro mundo como en neutro, ¿sí o no? A mí me ha pasado. Voy ahí como, no, hoy me levanté, me bañé, me fui al trabajo, hice lo que tenía que hacer, mandé los correos, revisé correos, hice el Excel, lo que fuera. Llegó la quincena, me pagaron, viene la otra quincena, voy igual, voy así en neutro, voy en neutro. Y no nos damos cuenta de las trampas que nos va poniendo el enemigo en el camino y a veces caemos. Compañerillo por ahí, tal vez, a las mujeres que anda haciéndole coqueteo, si usted cómo está, centrada en lo suyo, no se da ni cuenta, o la secretaria va donde el hombre, ¿verdad?, el esposo, y empieza a hacerle ojitos y el hombre hasta se la cree, se cree hasta guapo, ¿verdad? O un mensajillo ahí medio pasado y usted no está en capacidad de terminar con eso. Pero Nehemías está tan conectado con Dios que él se da cuenta que le están poniendo una trampa. Y es porque el enemigo nos va a poner trampas, más cuando hacemos las cosas bien. Si nosotros vamos por el mundo haciendo nada o haciendo cosas malas, ¿qué le importa al diablo? Perdón por la expresión. Si usted pasa metido donde no tiene que estar, ¿para qué el diablo le va a poner una trampa si usted ya está ahí? Pero si usted está haciendo las cosas bien, sepa que van a venir trampas a su vida. Van a venir obstáculos, van a venir piedras en el camino que pueden hacer que usted tropiece. Muchas veces son personas influenciadas por cosas malas que se dejan, ¿verdad? Pero aquí debemos ser enfáticos en algo, y es que a alguien, o en el mundo hay dos, bien y mal, todos lo sabemos, y el mal, dominado por Satanás, el diablo, no le gusta que usted lo haga bien. Si usted se va a casar, para los que no se han casado y están de novios, que ¿para qué se va a casar tan joven? No se case todavía, no, es que a usted le falta, a nosotros nos pasó, no, es que usted no se ha graduado de la universidad, ¿cómo se va a casar? Cuando Priscila y yo nos íbamos a casar. Ustedes no se han graduado, ¿cómo lo van a hacer? Usted no tiene trabajo, ¿cómo se van a casar? No voy a decir que fue el diablo directamente hablándonos al oído, pero la gente a veces no usa la sabiduría con lo que le dice a usted. Y lo que le dicen, si usted no está conectado con Dios, puede tirarlo al suelo, sépalo. Que si usted quiere cambiar de trabajo porque donde está usted maneja mucho estrés, o el ambiente es insoportable y usted se está dañando porque usted no puede vivir tranquilo por el estrés que tiene. No, ¿cómo va a cambiar ese trabajo si usted tiene años de estar ahí? Si renuncia y luego no consigue trabajo. ¿A cuánto les ha pasado cosas así?
Si usted se congrega regularmente, usted dice, no, yo voy a hacer el propósito de abril, propósito de mayo nuevo, me voy a empezar a congregar todos los domingos o todos los fines de semana, sepa, entienda, y no hay que ser muy sabio para darse cuenta que a usted le va a salir un montón de cosas para hacer los fines de semana. Si usted dice, no, yo ahora sí, Dios, ahora sí, me comprometo a congregarme, probablemente la llamen, le inviten a una fiesta, lo llamen, lo inviten a un matrimonio, le salga trabajo, tenga que hacer horas extra. ¿Por qué? Porque usted quiere hacer las cosas bien y a alguien no le va a gustar que haga las cosas bien. Así es en el nuevo matrimonio. Cuando usted dice, yo voy a cortar con esto que vengo arrastrando desde que éramos novios y esto que tengo yo dentro de mí está afectando a mi casa, está afectando a mi esposa, sepa que a usted se le va a atravesar el caballo por todo lado, perdón por la expresión. Y les cuento algo, para que ustedes se den cuenta, algo que a mí me ha pasado varias veces. Y uno aprende a la mala a veces. Yo les voy a contar cómo aprendí yo. En algún momento de mi vida, como todos, ¿verdad? Uno la ve un poquillo feo por temas laborales. Y recuerdo que me había salido una oferta laboral, creo que ya lo he contado, pero si ya se la sabe, aguántesela. Ahí se la aguanta de nuevo. Me salió una oferta laboral, no era una oferta, sino que yo vendo servicios profesionales. Entonces me llama un tipo ahí, creo que era un domingo, yo tenía como no sé cuántos meses de no ver ni un 5, y me llama un tipo ahí, es que tengo una finca así, y estoy aquí en la finca, y yo le pago lo que usted me cobre si viene ya, y no sé qué, y viene a ver, y no sé qué. Estaba yo en la iglesia, porque nosotros siempre hemos acostumbrado a, eso fue hace como 10 años, ¿verdad? Claro. Nosotros siempre hemos acostumbrado a venir temprano a la iglesia porque piensa, ya, porque hay que hacer algo, ¿verdad? Entonces eran como las 8 de la mañana y me dice, llegue antes de mediodía aquí. Ese antes de mediodía implicaba que yo me tenía que ir de la iglesia en la que estaba hasta, eso es como por era como por Monte de la Cruz, allá en Heredia, como 1 hora y media de camino. Implicaba que si yo me iba, no iba a poder estar en el culto. Entonces yo dije, estoy quemado, ¿verdad? Estoy feo, estoy sin dinero, tengo que irme. Una trampita que me puso el diablo. Y me fui. Recuerdo que agarré las cosas, eché el equipo, ahí me fui en el carro, llegué, el tipo me sentó, me sirvió almuerzo porque eran como las 11, almorzamos y el tipo empezó a almorzar y hacía demasiado ruido con la boca, fue demasiado, o sea, fue como tan espiritual, digamos, yo lo entendí tanto. Para no cansarlos con el cuento, el tipo me hizo ir 2 veces hasta el Monte de la Cruz, 1 hora y media de viaje, y le hice el trabajo y no me pagó nada. Entonces, ¿qué les quiero enseñar con esto? No caigan en la trampa. Yo que estaba quemado, terminé en cenizas, porque literalmente me sacó el jugo con la inversión en tiempo y dejé el culto del domingo, o sea, lo dejé, donde siempre lo he tenido para mí como algo súper importante. O sea, yo siempre he tratado de congregarme, porque así me enseñaron, y caí en la trampa que me puso el diablo por medio de una persona malintencionada. ¿Sabe qué me dijo? No, es que le dije, un primo me cobró más barato y me va a medir con un dron, entonces, después de que había ido 2 veces y ya le había entregado el trabajo. Para que ustedes sepan, no caigamos en la trampa. Y en el camino matrimonial, probablemente van a aparecer distracciones, ofertas o gente que quiere frenarlos, que quiere frenar el matrimonio suyo. Sin embargo, usted tiene que ser consciente y pedirle sabiduría a Dios para no caer en esas trampas. Y además de eso, tiene que prepararse para decir que no y caer mal a veces. Ojo a eso. A veces hay que caer mal. ¿A quién le va a caer mal a usted? A su familia cuando usted le diga, no, yo los domingos me congrego, yo no voy a ir a ninguna fiesta un domingo, muchas gracias, pero no. Le va a caer mal a la gente. O cuando alguna persona la invite o lo invite, algún compañero, vamos a tal fiesta, y usted tenga que dejar a su esposo o a su esposa por ir a esa fiesta. Usted tiene que decir que no y va a caer mal. O cuando en el trabajo se le pongan oportunidades, usted tiene que caer mal y decir que no, aprender a decir que no.
Cuando somos humildes, reconocemos que podemos pecar si no somos prudentes. Y no solo eso, tenemos que ser conscientes de nuestra debilidad y alejarnos lo antes posible. Hay algo con lo que uno no tiene que luchar. El pastor lo mencionaba, creo que hace 8 días. Hay algo con lo que usted no puede luchar, no tiene que luchar. Y a mí eso me quedó muy grabado porque el pastor lo dijo y luego lo vi como en un videíto. Usted no puede luchar con la tentación. Usted dice, ¿pero cómo? No. Cuando la tentación llegue, usted tiene que huir. No luche con la tentación. Si usted lucha con la tentación, va a caer. No se enfrente a la tentación, huya. Eso es lo que enseña la Biblia. Huye de las pasiones juveniles, le dice Pablo a Timoteo. Pero esas pasiones juveniles, bueno, yo tengo casi 38, ya ahorita los cumplo. Yo me he dado cuenta que esas pasiones juveniles, yo digo, ya no soy tan joven, tengo un canerío por aquí, ¿verdad? Pero esas pasiones juveniles me siguen persiguiendo. ¿Qué tengo que hacer? Huir. No sé si ustedes hombres, le hablo principalmente a los hombres porque el diablo nos quiere derrumbar en esa área. Hablo de tentaciones sexuales o lujuria o lo que sea. No luchemos con eso, huyamos. No nos enfrentemos a eso, huyamos. Haga un pacto usted con sus ojos, con sus oídos, con su cuerpo y huya, no se enfrente a eso. Sea humilde y reconozca. ¿Y por qué vienen las trampas? ¿Usted sabe por qué vienen las trampas? Bueno, las trampas vienen porque cuando un nuevo matrimonio surge, va a haber oposición. Vea lo que le pasó a Nehemías, lo vemos en el capítulo 4, versos 1 y 2. Dice, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo el muro, se enojó mucho, se puso furioso y comenzó a burlarse de los judíos. Delante de sus compañeros y del ejército de Samaria dijo, ¿qué se traen entre manos esos pobres judíos? ¿Creen que podrán reconstruir la ciudad y volver a ofrecer sacrificios? ¿Creen que podrán hacerlo en un día? ¿Piensan que de ese montón de escombros van a sacar piedras nuevas? Así. Y eso es lo mismo que piensa el diablo cuando ve que usted se une con su pareja y empiezan a orar en su habitación. Eso mismo, se enoja un montón, se burla de usted, lo reta, dice no, jamás, yo voy a ponerles esto ahí. Y le llega un mensaje de texto cuando usted está orando con su pareja, le llega un WhatsApp y suena la notificación. O se le enciende la pantalla del celular, o le van a tocar la puerta, o cuando usted se une, eso es lo que hace el diablo, pone trampas, hay oposición. ¿Qué podemos hacer? Porque a veces todo va bien, las cosas, a veces hacemos todo bien y las cosas aún así no salen. Cuando hacemos todo bien, a veces las cosas aún así no salen, a veces es frustrante. A mí me ha pasado, yo digo, pero voy haciendo todo bien y esto sigue sin salir, ¿qué voy a hacer? Uno dice, Dios, pero yo quité esto de mi vida y ahora camino como tú me has mandado a caminar. ¿Por qué? ¿Por qué me vino este diagnóstico negativo? Esta enfermedad, ¿por qué me vino? Si estoy haciendo todo bien, uno dice, ¿verdad? Si estoy haciendo todo bien con Priscila, en mi matrimonio, en mi casa. ¿O por qué me despidieron, Dios, si yo estoy haciendo todo bien y ahora qué va a pasar? Me quedé sin trabajo. Fui yo que lo provoqué. ¿Sabe qué tenemos que hacer cuando usted hace todo bien y usted ve que la cosa no camina? Hagamos lo que hace Nehemías. Vea lo que hace Nehemías, Priscila lo mencionó. En el verso 3:36 dice, entonces yo oré. Entonces yo oré. Y ahí viene otra parte. Cuando usted está haciendo todo bien y la cosa no camina, ¿qué va a hacer? Haga lo que hizo Nehemías. Cuando se burlaron de él, cuando lo retaron, cuando le pusieron trampas, él fue y oró. Como oró cuando se sentía triste, él oró. O sea, esto nos demuestra que Nehemías era un hombre de oración. ¿Y cómo nos falta a nosotros hombres a veces ser personas de oración? Sí, no, es que ahí tengo a mi esposilla y yo la escucho orando, ahí de vez en cuando está todo bien. O ahí tengo a mi mamá que ora por mí, los que son solteros.
O ahí tengo a mi prima que está metida en la iglesia, esa obra por todos, ¿verdad? No, es que ya con ella estamos completos. No, haga lo que hace Nehemías. Cuando a usted algo no le sale, vaya y ore. Póngaselo a Dios en sus manos. No nos quejemos, porque mucha gente cuando las cosas no le salen, a muchos nos ha pasado que nos empezamos a quejar o empezamos a llorar. Pero lo que tenemos que hacer, si vamos a llorar, está bien, hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, pero lloremos no por frustración, lloremos porque le entregamos a Dios nuestras cargas y le decimos: Dios, esto me está doliendo, te lo entrego. Soltamos, pidamos paz, pidamos misericordia en nuestras oraciones. ¿Y saben qué he pedido yo? ¿Qué le he pedido yo a Dios? Yo le pido a Dios justicia. Yo le he dicho: Dios, sé que eres un Dios justo, te pido justicia por esta y esta situación que he vivido, que me hace sentir triste, me hace sentir impotente, pero yo sé que tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús, pero haz justicia. Haz justicia, pidámosle a Dios justicia. Y último consejo en este punto: un nuevo matrimonio elimina lo que le estorba. ¿Escuchó eso? Un nuevo matrimonio elimina lo que estorba. Voy a leerle Primera de Reyes, ahí nos salimos un segundito ahí de Nehemías, capítulo 15, verso 11. Asa hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Expulsó de la tierra a los prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos y se deshizo de todos los ídolos que habían hecho sus antepasados. Hasta quitó a su abuela Maacá de su puesto de reina madre, porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Cera. Derribó el poste obsceno y lo quemó en el valle de Cedrón. Aunque no se quitaron los santuarios paganos, el corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel al Señor durante toda su vida. Llevó al templo del Señor la plata y el oro y los diversos objetos que él y su padre habían dedicado. A mí esta parte, la que está en el verso 13 de hasta quitó a su abuela Maacá de su puesto de reina madre. Eso a mí me llega al corazón un montón, porque no es que uno tiene que andar quitando gente de su camino, como quite. Va usted con un zapato bien afilado, sus puntas de acero, y pegándole patadas a la gente para que se quite. No, usted no tiene que andar haciendo eso. Pero a mí me llega eso porque en algún momento de nuestra vida va a llegar hasta un familiar a ser un estorbo para nuestro matrimonio. ¿Escuchó eso? En algún momento un familiar, probablemente, espero que no les pase, pero en algún momento un familiar va a llegar a ser un estorbo entre Priscila y yo, con buena intención o con mala intención. Pero Asa tuvo que quitar a su abuela de un poder político o de una figura de poder, porque era una persona que tenía malas intenciones. Y es que a veces no entendemos que nuestra propia familia a veces tiene malas intenciones. No lo entendemos porque hay algo que nos nubla la mente, por eso tenemos que pedir sabiduría a Dios para entender cómo va el asunto. Por ejemplo, ¿qué tipo de familiares? Bueno, los que nos drenan. Hay gente que dice frases como estas: usted que es cristiano tiene que prestarme plata, porque usted es cristiano, no me puede decir que no. Eso es alguien malintencionado. Yo creo que todos nos hemos topado con gente así en algún momento. Cuando ese tipo de ayudas, por ejemplo, no le estoy diciendo que no ayude, pero cuando ese tipo de ayudas comprometen nuestro núcleo familiar, tenemos que pararlas, tenemos que decir que no, tenemos que quitar el estorbo, aunque caigamos mal. O personas que nos hacen hacer cosas en contra de nuestros principios. ¿Cuántas historias hemos escuchado de puertas abiertas, por ejemplo? Hay cosas que nos estorban, tenemos que quitarlas. Redes sociales a veces son un estorbo en nuestra casa, en nuestra relación, quitémosla. A veces una serie, ahora que todo es streaming, Netflix, Amazon o Disney o cualquier otra serie que tiene escenas pasadas, eso va a ser un estorbo en mi matrimonio.
que trae escenas explícitas, usted dice, no, eso es natural, ¿verdad? Es el cuerpo humano. Sepa que ese cuerpo humano o esa escena, la persona que la diseñó, no estaba pensando en algo bueno cuando lo diseñó. Cuando usted ve una escena pasada en una película o en una serie, sepa que hay algo espiritual detrás de eso que se quiere meter en su casa. Es el espíritu de la lujuria, la pornografía, que es un pecado delante de Dios. Corte con eso es un estorbo. No, porque está muy buena, corte con eso. Llega un momento en que nosotros tenemos que decir basta con eso, y no le hablo solo a matrimonios. Usted jovencito que está soltero, o usted que se divorció, o usted que nunca se casó, eso es un estorbo para su vida. Está distorsionando el plan de Dios de cómo se vive la sexualidad en la casa, con su pareja, con su esposo. Es una distorsión. No caiga en la trampa. Diga basta. O, aquí espero no caerle mal a alguien, a veces nuestros hijos nos manipulan. A veces nuestros hijos son un estorbo para nuestro matrimonio, para nuestra casa. ¿Por qué? Porque el hijo dice, uy, no, qué cansado, hoy me quedo en la casa, no quiero ir a la iglesia. Y nosotros como papás le decimos, sí, papito, quédese, pobrecito. O dice, no, uy, tengo examen, tengo que estudiar mucho. Si no estudio en la semana, no me venga a decir que el domingo va a estudiar. ¿Por qué? Porque así me criaron a mí, ¿sí o no? Si no se levanta, va chilillo. Y yo agradezco eso. Me enseñaron el valor de congregarme. Qué bonito, de verdad, que uno tenga un sentido de pertenencia tan bonito. Yo digo, gracias a Dios. Obviamente usted no va a levantar a su, si lo quiere hacer, allá usted, ¿verdad? Pero tal vez la forma, a veces no es la más adecuada. Con amor, no, papito, levántese, venga, vamos a ir a la iglesia juntos. Tenemos que hacerlo, vamos enseñándole a nuestros hijos algo. Cuando usted le dice, quédese en su casa porque está cansado, ¿qué le está diciendo? Cuando usted esté grande, es más importante que usted descanse a que se congregue. Y él le va a enseñar así a sus hijos. Usted va a ser un abuelo que no va a venir un solo nieto en la iglesia, porque usted nunca le enseñó a su hijo. Yo no quiero eso para mi casa. Yo quiero que Ian ahí siempre se tiene que levantar, casi siempre los domingos se levanta como de primero, porque dura mucho bañándose. Yo quiero que Ian le enseñe a sus hijos la importancia de congregarse domingo a domingo. Qué bonito sería yo, ahí ya más viejo, todo canoso ahí, que me cuesta hasta caminar, ver a Ian aquí con sus hijos, todos los domingos congregándose, o aquí o en alguna otra iglesia, sabiendo la importancia de lo que yo le enseñé, y Priscila. Qué lindo. Tercer punto. Un nuevo matrimonio pelea por mantener lo que Dios ha hecho en su hogar. ¿Cuántos matrimonios sabemos acá? Levanten la mano. Bastantes el día de hoy, sí. Y potenciales por ahí también, sí. Hay que luchar, hermanos, por lo que Dios está haciendo, ¿ok? El hecho de que usted entre por esa puerta con su esposo o esposa, o con su futuro esposo o esposa, ahí está empezando a formar ese nuevo matrimonio que Dios quiere. Debemos pelear por mantener lo nuevo que Dios ha hecho. ¿Cómo mantener esa frescura? Y es que la idea original de Dios era la perfección en el matrimonio, pero nosotros nos encargamos de dañarlo. Vean en Nehemías 4, 11, 21. Nuestros enemigos pensaban que no conocíamos sus planes y que nos podrían atacar por sorpresa para mandarnos y así detener la reconstrucción. Hay que estar atentos, hermanos, en el matrimonio. Pero cada vez que nuestros enemigos venían a atacarnos, los nuestros que vivían cerca de ellos nos avisaban. Por eso ordené que todos tuvieran más bien listas sus armas, espadas, lanzas y arcos. Luego les pedí que se colocaran agrupados por familias, vean qué lindo, detrás del muro, en los espacios que todavía no habían sido reparados. Como vi que estaban preocupados, me levanté y les dije a los jefes y a los gobernadores y a todos los demás, no tengan miedo. Qué bonito podernos apoyar en familia.
Recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan. Luchen por sus compatriotas, por sus hijos, hijas, esposas y hogares. Qué lindo. ¿Y cuántas veces en el matrimonio más bien estamos luchando con el cónyuge en lugar de estar unidos los unos a los otros? Sigo leyendo para ustedes en el 15. Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes, vean qué impresionante, reconocieron que Dios estaba a nuestro lado, a nuestra parte. Entonces todos nosotros volvimos a trabajar en la reconstrucción del muro. De este modo, la mitad de nosotros trabajaba en la reconstrucción y la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes apoyaban a todos los de Judá que estaban reparando el muro. Los que cargaban materiales lo hacían de tal manera que con una mano trabajaban y con la otra sostenían su arma. Qué bonito. Todos tenían su espada sujeta a la cintura mientras trabajaban. El que tocaba la trompeta estaba al lado mío, pues yo les había dicho a los jefes y a los asistentes y a todos los demás, el trabajo es demasiado, sí, y falta mucho por recorrer. Además, estamos repartidos por todo el muro y lejos los unos a los otros. Por eso, si nos atacan, oirán sonar la trompeta. Si así sucede, corran a ayudarnos. Nuestro Dios luchará por nosotros. Desde que salía el sol hasta que aparecían las estrellas, la mitad de la gente reparaba el muro y los demás mantenían las lanzas en sus manos. Qué historia, hermanos, ¿verdad? Qué trabajo arduo el que hicieron. Así es el matrimonio. Recordemos esta parte en el versículo 15. Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes, reconocieron que el Dios que estaba con nosotros. ¿Quién? A ver, si ya nosotros ya conocemos los planes del enemigo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que actuar. ¿Quién es el enemigo número 1 del matrimonio? Hermanos, Satanás. Él está dispuesto a destruir el regalo del matrimonio. Él va a hacer todo lo posible para que nosotros nos sintamos solos, cuando en realidad estamos acompañados por nuestro cónyuge. Sí, nosotros tenemos pensamientos negativos, ¿verdad? A veces nos sentimos solos en casa y no le vamos a meter toda la culpa a Satanás, pero él trabaja con esos malos pensamientos y con esas problemitas que tenemos por ahí. Él agarra todo eso y aprovecha y hace una guerra en nuestro hogar. Él va a hacer todo lo posible para que pensemos que en la calle hay alguien mejor que tu esposa y que tu esposo. Usará las malas actitudes tuyas, las mías también, y la de nuestro cónyuge, para hacernos sentir desvalorizados y para ir a buscar lo que no se nos ha perdido. Pero una vez que identificamos quién es el enemigo, en oración vamos a luchar juntos, como decía Sebas, como matrimonio, vamos a orar juntos para que esos dardos sean insignificantes, porque sí, van a llegar. Un nuevo matrimonio entrena el ojo, hermanos, para reconocer situaciones que pueden destruir lo que Dios ha construido en nosotros. Enlisté algunas situaciones. Como decía Sebas, se aleja de la tentación, y como decía el pastor la semana pasada, eso nos llegó mucho. No luchamos con la tentación, nos alejamos. Eso no nos hace menos hombres, eso no nos hace menos mujeres, eso nos hace sabias y sabios, y es un principio que Dios quiere en nosotros. Dice el Señor, el que no tiene sabiduría, pídala, ¿verdad? Otro punto, no propicia situaciones o relaciones con personas que podrían generar una conexión tal que desplace a la de tu esposo o de tu esposa. Tenemos que ser conscientes, hermanos, de que no puede haber una desconexión entre el cónyuge y la esposa. Un matrimonio nuevo sabe
cuándo caer mal, Me ¿verdad? lo copió. Sí, como decía Sebastián, sabe decir que no, sabe que no siempre se puede, por ejemplo, aconsejar al sexo opuesto, que no siempre podemos andar mensajeando. Otro punto, un matrimonio nuevo sabe que mantener la construcción de la muralla de nuestra casa, de nuestro matrimonio, requiere ¿qué? Oración, juntos, apoyándonos mutuamente. Hermanos, menos críticas. Hermanitas, hermanos, más construcción. Como decía Nehemías, con una mano trabajaban y con la otra sostenían su arma. Entonces, en nuestro caso, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Con una mano trabajando en el matrimonio y con la otra orando. Esto habla de responsabilidad, de gratitud, de lo que les hablaba ahora. Un matrimonio nuevo sabe que todos los días tiene que ser considerado. Tiene que dejar el yo a un lado. Yo quiero, yo deseo, yo. Tiene que pensar en la otra persona. Un matrimonio nuevo sabe que debe mantener la llama. Sabe que tener intimidad es parte del lenguaje que Dios nos dejó para unirnos en una sola carne, hermanos. Hay desconexión cuando tenemos ciertos pensamientos, hermanos, y son pensamientos equivocados por los cuales no tenemos intimidad con nuestro cónyuge. Pereza, cansancio, resentimiento, enojo, tristeza, esos son pensamientos que no pueden estar en nuestro matrimonio para negarnos el uno al otro. Qué buenas razones hay que las dice la Biblia. Ponernos de acuerdo, por ejemplo, en un tiempo de oración y de ayuno, y también por temas de salud. Pero por lo contrario, tenemos que hablar de esto, de estos temas incómodos y reconocer que esto es parte del matrimonio. Último punto, para que se va a centrar al cuarto punto y ya para terminar. Un nuevo matrimonio sabe que el cuerpo de su cónyuge le pertenece. Qué lindo, eso dice la Biblia también. Y por eso lo cuida y lo respeta. Yo quisiera que si usted está a la par de su esposo y de su esposa, le diga: usted es mío, yo te amo y yo te respeto. Si usted le costó decirle eso a su cónyuge, puede ser que tienen que ahí escribir algunas cositas, puntos, etcétera, porque si usted no sabe que gracias a Dios le dio este regalo, que su esposo es suyo, su esposa es suya. Combo agrandado. Sí, tenemos que reconocer y amar a esa persona. Es algo muy bonito. Y como último punto para ir cerrando, es que un nuevo matrimonio sabe arrepentirse y pedir perdón. Sabe arrepentirse y pedir perdón. Y les leo Nehemías 9, versos 1 al 4. El día 24 de ese mes los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. Habiéndose separado a los extranjeros, se pusieron de pie y confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados. Permanecieron en su lugar y durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor, su Dios. Y en las 3 horas siguientes confesaron sus pecados y lo adoraron. Luego los levitas, Jesuá, Baní, Cadmiel, Sabanías, Buni, Serebías, Baní, Kenani subieron a la plataforma y en voz alta invocaron al Señor su Dios. Y es que a veces oramos y oramos y oramos y oramos y oramos y decimos Dios no responde. Pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y no vemos respuesta de Dios. Pedimos por nuestra economía, Señor, es que estoy limpio, vea las bolsas, se dan vuelta, están al revés. Dame alguna fuente de ingresos y no llega. Pues decimos, Dios, es que ¿cómo te he orado porque esta situación cambie en la casa? Y no hay respuesta. O Dios, ¿cómo te he orado para que esto y esto pase con mi familia? Pase con mi esposa, pase con mis hijos. Años y años y años. Pero lo que no nos damos cuenta es que hay algo que está estorbando. Algo estorba en nuestro corazón. Y no es que Dios no quiere
darle a usted, porque Él en su palabra dice que uno pide y Dios nos da. Dice que Él sabe dar mejores cosas, que si nosotros siendo humanos damos buenas cosas, Él siendo Dios y sabiendo todo nos va a dar mejores cosas. Entonces decimos, Dios, pero ¿por qué esto no pasa? Y es que a veces tenemos algo ahí y es la falta de perdón. A veces no hemos recibido perdón y a veces no hemos pedido perdón a las personas que tenemos que pedir perdón. Que vemos, no, Diosito, es que, ay Dios, ay, yo no voy a decir nada de eso. Hace recién casados, cuando teníamos una semana de estar casados, le dije algo feo a Priscila y eso quedó ahí en el pasado, ya a ella se le olvidó. Y tal vez lo que Dios quiere es que yo le diga, Pri, ¿usted se acuerda de eso? Que yo le dije en aquella ocasión, yo quiero pedirle perdón. O voy donde mi hijo, le digo, oigan, ¿usted se acuerda? Bueno, ahí me ha pedido N cantidad de veces perdón, nunca es mal. Le oigan, ¿usted se acuerda de eso que vivimos usted y yo? Yo quería pedirle perdón por esa gritada que yo le pegué. O voy donde mi hermana y le digo, ahí están las dos, Nina, ¿usted se acuerda de eso? ¿Se acuerda de aquello? Yo quería pedirle perdón. Y Nina, sí me acuerdo y me duele. O voy donde mami, o voy donde papi, o voy donde mis tías, y tenemos algo ahí, y es que Dios nos quiere bendecir hasta que nuestro corazón esté preparado. Dios dice, no, yo no le voy a dar eso a José y a Wendy porque el corazón de ellos es engañoso y no está preparado todavía para recibirlo. Dios nos prepara antes y pedir perdón y reconocer es parte de la preparación. Pero ¿a quién le pedimos perdón? Bueno, usted tendrá a alguien en su cabeza. Yo tengo que pedirle perdón a mi esposa, a las personas con las que tengo interacción, a mi familia y sobre todas las cosas tengo que pedirle perdón a Dios. Y viendo esto entendemos, y viendo todo lo que hizo Nehemías, entendemos que no se trata solo de pedir perdón. Se llama arrepentirse y pedir perdón, porque de nada me sirve a mí, como yo hacía antes, le decía a Ian, perdóneme porque le grité, y una semana después le iba a gritar de nuevo, y 15 días después le volví a gritar. No había un arrepentimiento genuino en mí, seguía haciendo lo mismo, pero el arrepentimiento trae consigo un cambio en mi conducta. No vuelvo a ser el mismo, pido perdón, me arrepiento y cambio mi conducta, si no, ¿para qué? Hiero más cada vez que soy reincidente en mi conducta. Cada vez que grito a mi esposa o a mi hijo, hiero más y más y más y más, por más perdón que les pida. Entonces tengo que pedir perdón y arrepentirme, y el arrepentimiento trae un cambio de conducta. Así es su vida espiritual. Si usted recae en algo, si usted es reincidente en algo, pida perdón, haga cambios en su conducta que no lo lleven a caer mal. A caer más, perdón, que no lo lleven a caer más. Arrepiéntase, cambie su conducta. ¿Por qué? Usted dice, no, es que esas cosillas, ese reclamillo que yo le hice a mi esposa o eso que yo dejé ahí pendiente, en aquel trabajo que sí, Dios me tentó, a mí el diablo me tentó y me eché algo a la bolsa. Me robé un repuestillo ahí, que yo trabajaba en una anta de repuestos, pues bueno, me eché un repuestillo ahí. O me eché, no sé, lo que fuera, o me robé unos confites porque trabajaba ahí en la pulpe o lo que sea, por ponerles un ejemplo. O fui al súper y me eché algo a la bolsa. Y la gente se dio cuenta y yo me fui como nada. Esas cositas que usted dice insignificantes o que yo pienso que son insignificantes son lo que está tapando lo que Dios quiere darnos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está preparado para recibirlo. Dice la Biblia que las pequeñas zorras, las cosas pequeñas, echan a perder los mejores viñedos. No les hablo de transformarse en un ser angelical y que su aurora esté ahí. Hablo de pequeñas acciones que marcan la diferencia a largo plazo. Decía Priscila, dejar los reclamos. Si usted, como esposo o como esposa, llega a su casa y lo único que escucha son reclamos, que va a querer usted llegar a su casa. Usted está deseando estar en cualquier lado. Pero yo estoy en la calle, yo creo que llego a tal hora y siempre trato de llegar, porque yo estoy deseando llegar a la casa, siempre. ¿Por qué? Porque el ambiente es bonito. Pero si fueran puro reclamo, lo que Priscila tiene para mí, desearía no llegar a la casa. Esos cambiecitos pequeños, no les digo que transformen
se hagan seres angelicales, no, pequeñas decisiones. Pedir perdón, arrepentirnos y cambiar nuestra conducta en pequeñas cosas. Y si usted dice, no, Dios, es que, ¿cómo he pensado? ¿Cómo lo pienso? No tengo nada. Entonces yo le voy a dar un consejo. Si usted en este momento cree que esto no es para usted o para mí, pídale a Dios que le revele eso que tiene en su corazón que tiene que cambiar. Porque todos tenemos algo. Pidámosle a Dios la sabiduría para cambiar esas cosas. Y a veces la forma en la que reaccionamos está mal. Dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. Y vamos cerrando. Entonces, cuando el culto empieza con música. Todo el mundo dice, la música habla de alabanza, ¿verdad? Todos hablamos de alabanza, todos conocemos o la mayoría en algún momento de nuestras vidas hemos pensado que cantar es nuestra alabanza, que levantar manos, que congregarnos. Y no está mal que usted dice, no, y yo quiero pegarme un raycito con mi familia, quiero ir de paseo un fin de semana, eso está bien. Todo es bueno, todas las disciplinas espirituales, pero la Biblia nos enseña que una verdadera alabanza va mucho más allá. Una verdadera alabanza es arrepentida y obedecer. Y aquí es donde esto nos conecta directamente con el matrimonio, porque un nuevo matrimonio no se sostiene solo con amor o emociones. Si yo amo mucho a Pri, qué bonito, ¿verdad? Nuestro matrimonio no se va a sostener solo con eso. Sepa que su matrimonio no se sostiene solo con amor y emociones, no es así. Se sostiene con decisiones diarias de obedecer a Dios. Sepan, o sea, no es solo lo que nos amemos. Mi amor no es suficiente para Priscila, ¿sabe por qué? Porque mi amor es imperfecto. Pero cuando yo decido obedecer a Dios, mi obediencia lleva a sostener mi matrimonio con Priscila. Y si usted dice que ama a alguien, si usted ama a sus papás, obedezca a su papá, le hablo a los más jovencitos. Si usted ama a su novio, no obedezca a su novio, obedezca a Dios. Pídale sabiduría a Dios para ver qué está bien y qué está mal. Muchas veces le pedimos a Dios que nos bendiga nuestra casa, nuestra familia, pero Dios responde de una manera clara, contundente: obedéceme. Primero la obediencia, luego la bendición.
Eso es lo que Dios hoy espera de nosotros, dentro del matrimonio, dentro de su casa, dentro de su vida, en su trabajo, donde sea que usted ande. Porque al final un nuevo matrimonio no cambia solo porque empezó algo nuevo, cambia porque decide vivir diferente. Yo decido y digo, Dios, no, es que esto no me lleva a ningún lado, voy a cambiar, tomo una decisión. Es tiempo de dejar de vivir una fe superficial. Ya, o sea, yo creo que ya está bien de que tanto juguemos a ser cristianos. Solo cuando nos conviene, solo cuando no tenemos nada más que hacer. Tenemos que entender que Dios ha hecho algo realmente importante en nuestra vida. Tenemos que darle el peso y eso se tiene que notar en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en nuestra vida.